opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a Debate Abierto Dominical. Gracias por acompañarnos a partir de este momento. Nos acompaña, como todos los domingos, Danilo Toro. Gracias, Danilo, por estar aquí. Buenos días. Vamos a comenzar y lo hacemos analizando un tema que ha sido de discusión dentro de esta pandemia con el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Rogelio Paredes, que es precisamente, usted es ministro también durante la pandemia, tengo entendido, señor Paredes, su nombramiento se da en el marco de la pandemia. Sí. Pero no te copié lo que me mencionaste sobre la pandemia. Que usted también es ministro en medio de la pandemia. Ah, sí. Me ha tocado en el momento más difícil, pero yo estoy dispuesto a asumir todos estos retos. Esto no me atemoriza. Yo sé que estos son situaciones que vienen con el cargo. Bien, precisamente, revisando información, en mayo se promulgó un decreto que suspendía desalojos y congelaba cánones de arrendamiento hasta por varios meses, producto de la emergencia sanitaria. Tengo entendido que esto vence el 31 de diciembre. ¿Qué va a pasar con toda esa gran cantidad de gente que se acogió a este decreto, no ha pagado el canon de arrendamiento, ya sea en casas, en locales comerciales, ya tendrán que empezar a pagar en enero, señor ministro? No, tienen todavía 2 años para hacer un acuerdo, un arreglo entre arrendador y arrendatario. Eso lo establece el propio decreto, el 314. Pero además, sí debo decirte que en el tema habitacional ha habido mucha gente que se ha puesto de acuerdo. Sí ha habido algunos casos de gente que ha querido lanzar a algún inquilino por falta de pago. Esto ha pasado, sí, también había deudas acumuladas, pero como sin decreto iba a haber esa presión. Lo que nosotros hemos logrado es que se llegue a entendimiento firmando acuerdos con la Dirección de Arrendamiento, donde tú puedes extender dos años más la forma de pago de la deuda acumulada. No se puede desalojar a nadie en este momento, señor ministro. No, en realidad no se debía desalojar a nadie, no se puede desalojar por vía de decreto, ya eso está establecido así, precisamente porque si tú estás hablando de mantente en casa, le dices a la gente que se mantenga en casa, porque lo que estamos es tratando de evitar estos contagios. Entonces, ¿qué sentido tiene que se pueda permitir los desalojos y que la gente ande por ahí buscando dónde meterse y generar un problema adicional? Entonces, claro que esto trae como consecuencia que los arrendadores dicen, bueno, ¿y entonces quién me paga a mí? Y el arrendatario dice, bueno, entonces yo ahora no pago porque tengo la protección de un decreto. El decreto solamente protege a aquellos que han perdido su empleo o que tienen disminuido su ingreso porque pueden tener contratos suspendidos, y que el decreto establece claramente que no es para todo el mundo. Esto en todo caso es para aquel que no está en condiciones de pagar porque ha sido afectado por la pandemia. Y sí es verdad que hay una acumulación que en algún momento va a haber que pagar. Por eso es que te digo que si en este momento no hay desalojo, bueno, terminando el periodo de vigencia del decreto, que de hecho dice que es mientras dure el estado de emergencia, no dice que hasta diciembre, sino mientras dure el estado de emergencia. Bueno, esto puede ser más allá de diciembre o puede ser menos. Esto, quién sabe cuándo termina la pandemia, ese momento no lo tenemos todavía claro. Pero sí estamos haciendo con arrendadores y arrendatarios una mesa de trabajo
en las cuales hemos tratado de llegar a entendimiento hasta con los locales comerciales, porque pasaba también con los arrendadores y arrendatarios de locales comerciales que tenían estos conflictos, pero ya en mayor magnitud. Ellos han llegado a algunos entendimientos. Ministro, hay algo, una molécula en el ADN de los panameños que se llama juega vivo, de un sector de la población, y eso, desconocerlo es querer tapar el sol con una mano. Y de eso ha habido mucho en esta pandemia, gente que trata de jugar vivo. Sí. Y va a seguir habiendo gente que va a seguir tratando de jugar vivo en el tema del arrendamiento, en el tema hipotecario, en el tema que sea. ¿Cómo hacemos para enfrentar eso? Porque yo he conversado con mucha gente que tiene propiedades alquiladas y dicen, hey, antes no me pagaba, lo iba a sacar y ahora ahora no puedo sacarlo, no me quieren pagar, ¿qué hago? Y me debe no sé cuántos meses de alquiler. Bueno, fíjate tú, Álvaro, que estás en lo correcto. Hay gente que quiere jugar vivo sabiendo que no está afectado, y hay gente que le ha dicho al arrendador, le dice, bueno, o tú me bajas a la mitad el canon de arrendamiento o me voy para el edificio del frente. Entonces eso no se puede permitir tampoco, porque eso es un chantaje. Esto ya ahí estamos hablando de que están haciendo del decreto una oportunidad para beneficiarse. Entonces hubo que modificar el decreto original, que era el 145, por el 314, que establece la forma como tú puedes ahora sí, como arrendador, cobrar lo que te deben, porque no se pueden pasar de listos aquellos que creen que el decreto los iba a proteger y no tendrían ninguna penalización. O sea que ya en este caso tú vas a la justicia ordinaria, aquí entran los jueces de paz, están habilitados para que ellos actúen y deben entonces poder solucionar el problema por la vía, esta vez por la vía ordinaria. Como te digo, si no hubiera existido el decreto y la gente que estaba en un local comercial decidían irse, se hubieran podido ir y hubiéramos tenido que aplicar la misma norma. Lo que pasa es que hasta ahora la Dirección de Arrendamiento ha asesorado muchos casos, y aprovecho para indicarles que esta es una figura que pueden utilizar. La Dirección de Arrendamiento del Ministerio está permanentemente con abogados haciendo las conexiones, citan a las dos partes y se les explica sobre el tema. Sí, el decreto ejecutivo permite a los arrendadores acudir ante la justicia ordinaria en los casos en que los arrendatarios se nieguen a pagar los cánones de alquiler o incumplir el mutuo acuerdo pactado entre las partes luego de culminado el estado de emergencia nacional declarado por el órgano ejecutivo debido a la pandemia de COVID-19. Esto fue promulgado en agosto de este año en Gaceta Oficial. ¿Ese es? Es correcto. Es correcto. Es correcto. Bien, ministro, en Panamá, sin pandemia, Danilo, ya era un dolor de cabeza sacar a una persona que te debía dinero de alquiler. Esto va a ser una migraña ahora cuando termine el estado de emergencia, señor ministro. ¿Van a tener ustedes que... Bueno, fíjate Álvaro y Danilo, que uno de los, tal vez de las taras de esta ley de arrendamiento que existe hace 40 y pico de años, una ley que ya tenía que ser modificada y que de hecho la estamos modificando, y estamos muy cerca de lograr una nueva ley, y ya lo hemos estado manejando con los diferentes gremios. Uno de los problemas era que tú dices que la ley dice que cuando se alquila un apartamento o un local comercial, tú debes poner el primer mes como depósito de garantía ante la Dirección de Arrendamiento del Ministerio de Vivienda, quien se convertirá en un custodio de este recurso, de este dinero,
para que cuando la persona se retira, cuando se va el inquilino, entonces si el arrendador encuentra que ha habido daños, defectos y que no son atribuibles a él, entonces ese dinero de ese depósito de arrendamiento se le entrega al arrendador. Bueno, esto significa que si nosotros estábamos al tanto, porque recibíamos ese depósito como custodio, podíamos actuar también. Hay una gran cantidad de gente que no pasa por el ministerio, que no pone ese primer mes como depósito de arrendamiento, y lo que hacen es que se van donde un notario y dicen, bueno, esta es la firma de Álvaro Alvarado, esta es la de Danilo Toro, ok, entonces ahora ya tenemos contrato, y se van con eso como si eso existe, como si fuera un contrato legal, y desde el punto de vista del ministerio está faltando la parte esta del depósito de arrendamiento que debe quedar aquí. Cuando nosotros desconocemos quién es el que está en algún apartamento, porque no hemos visto el contrato, no sabemos las cláusulas cómo están, no hemos aprobado nada, no se ha registrado nada en el ministerio, es como que no existiera en las páginas amarillas. Entonces, si tú no existes para nosotros, cuando llega el problema, ahora entonces el ministerio debe intervenir, porque la gente quiere que los ayuden a resolver su problema. Pero entonces, cuando nos enteramos de que su contrato estaba realizado solamente con la firma de un notario y no había sido perfeccionado como dice la ley, nosotros estamos entendiendo que lo que ocurría era que la devolución de ese depósito de arrendamiento demoraba mucho, y por eso la gente evadía venir al ministerio y hacer su depósito de arrendamiento. Ahora, para que esto no ocurra, en la nueva ley, lo que estamos haciendo es que cualquier caja del Banco Nacional en cualquier lugar del país podría servir para depositar, mandarnos el slip, y ya nosotros sabemos que ese dinero entró, y cuando la persona se va, otra vez en la misma figura, nosotros sellamos, y que en la misma caja la persona retire su dinero, cosa que en este momento se hace muy difícil, porque es ante el MEF que tienes que ir a cobrar ese dinero, y ellos tienen que crearte como un cliente, y todo se convierte en un problema que sí es verdad que era una demora y era un engorro, pero estamos modificando cosas como esas para poder intervenir y tener más presencia, más vigencia, y además hasta más garra, porque queremos también que exista un juez ejecutor, porque nosotros no tenemos esa garra y necesitamos que exista una fórmula para que no ocurra lo que tú estás diciendo, que la gente se hace el vivo, se va, no pagan, y entonces no hay nadie que los persiga, nadie que los pueda. O también, por ejemplo, tendría que haber una limitante para que quede fuera de comercio, que, por ejemplo, que si va a salir del país tenga también en migración allí una restricción en el aeropuerto. O sea, hay cosas que se tienen que poner en la ley que obliguen a la gente a que tengan que venir a ponerse al día, o que hagan las cosas como tienen que ser. Bueno, hay muchas fórmulas, ¿no? Paz y salvos y tal. Hay alguien que está opinando que hay algo como la APC, sí. Que tú, si eres un buen inquilino, entonces, bueno, te saltas de un apartamento a otro, te revisan tu historial de pagos y saben, bueno, yo me puedo atrever con este, pero de repente te encuentras uno que es que de esos malapagas, que se van de un lado para el otro, y allá también queda como malapaga y se va para el otro lado. Entonces, eso debían estar registrados también. Ojalá. Para que la gente sepa cuando el arrendador le toca a alquilarle a alguien, que por lo menos lo pueda verificar y saber si lo que tiene por delante es una persona que va a responder o no. Voto favorable por ese planteamiento. Iniciativa. Una buena iniciativa. Así Danilo. Buenos días, ministro. Señor ministro, yo tengo dos preguntas que están relacionadas entre sí. Yo quisiera saber si es cierto o no que el proyecto Techos de Esperanza es un proyecto viciado de defectos, de fallas y de contratiempos. Una vez usted se encargó del cargo. Y si esto es cierto, ¿qué
correctivos sobre estos proyectos que implican miles de unidades de vivienda y que están con serias dificultades hasta donde yo sé, tanto en lo urbano como en lo rural. ¿Qué correctivos ha hecho su administración sobre esto, de ser cierto? Lo segundo tiene que ver con algo parecido, algo vinculado. A raíz de este paso del huracán por Centroamérica, las áreas montañosas sufrieron severas afectaciones. Hay proyectos ambiciosos, como por ejemplo la construcción de el desarrollo de la cabecera de la comarca en Llano Tugrí, en Boabtí. El Ministerio de Gobierno ha coordinado con su ministerio algo para que este proyecto se desarrolle, o como estos proyectos se desarrollen y no se vean improvisaciones en áreas rurales, en áreas montañosas. Bien, gracias por las dos preguntas. Techo de Esperanza es un proyecto que en el fondo no es malo, porque resuelve un problema habitacional de gente que no tiene nada. Lo que estaba mal era la forma, más que un proyecto, más que un tema como tal, de fondo, es un problema de forma, porque al licitar cantidades grandes de vivienda, 1000 casas a un solo contratista, ese no se las podía comer. Entonces, ¿qué hacía él? Con esas 1000 las subcontrataba, y al subcontratar, los pequeños quedaban con las mismas condiciones que le exigía el ministerio al grande. Pero en este caso ellos no soportaban, por ejemplo, la espera para los pagos, o no soportaban, por ejemplo, el tema de la movilización de equipo pesado para nivelar con retroexcavadoras los diferentes lugares. Las casas estaban muy lejos, el campamento donde lo ponía, te robaban las herramientas, era un problema. Entonces fracasaron, fue la forma. Nosotros entonces sí, claro, entendimos que había que suspender varios de esos contratos o reducirlos. Hay varios contratistas que ya han decidido reducir sus contratos de 1000 a 500, por ejemplo, ¿no? Y comenzaron, de esos ha habido varios, y nosotros lo hemos visto con buenos ojos, porque sabemos que de esa manera vamos a poder ir terminando y cerrando ese capítulo. Ahora estamos pasando a un nuevo programa que se llama Plan Progreso. Aquí es donde entra el individuo a hacer algo como lo que se hizo una vez, que se llamó piso techo. Nosotros les entregamos el 60% de la vivienda y la persona debe terminar el resto. Nosotros además lo estamos combinando con AMPIME y se les está dando el apoyo para los que quieren convertir esa estructura, parte de esa estructura, en un área de microempleo, con una barbería o un kiosquito. Todo eso forma parte de la estructura nueva. Entonces ese es el plan Progreso, que va a ir desplazando Techo de Esperanza, pero no del todo sacamos la posibilidad de ayudar a la gente, porque el programa sí era un programa que tiene contenido social importante. Por eso te digo, era la forma. Ahora lo que queremos es concentrar el esfuerzo, por ejemplo, densificando un poquito la parte de la construcción de las viviendas. Si podemos hacer grupos de viviendas comunitarias, entonces nosotros podríamos acercar la gente a esos lugares, hacer más eficiente la distribución de luz, agua, teléfono y todo, y calles, antes que dispersar tanto el proyecto. Hay 12 compañías de seguro que ya se han tenido que subrogar contratos de Techo de Esperanza porque no pudieron continuar. Entonces aquí en este caso lo que estamos haciendo es buscando un tercero que pueda terminarlo en los casos donde todavía haya posibilidades de terminar. Ahora, yendo al tema de la pandemia, de las inundaciones, todavía tenemos 3 contratistas trabajando en áreas cercanas a los lugares donde se han producido las inundaciones, y los lugares más difíciles, sobre todo comarcas, y a ellos les estamos pidiendo que ya que tienen sus campamentos allá y que tienen todo organizado y que están trabajando, y por cierto, les está yendo bien a esos, por suerte, entonces les estamos pidiendo que les vamos a ir cambiando los beneficiarios, y los que les estamos poniendo como prioridad son los que perdieron sus casas allá en comarca. Muchas gracias, señor ministro, por estar con nosotros en el día de hoy, aquí en Debate Abierto Dominical. Vamos a la pausa.
Señoras y señores, avanzamos, debate abierto dominical. En esta oportunidad tenemos a dos invitados en pantalla, dos miembros de ese comité que de una u otra manera se formó a la salida de la doctora Rosario Turner para analizar estos temas relacionados con el COVID-19, las nuevas estrategias y aconsejar al presidente de la República y al ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, en qué hacer y cómo hacerlo mejor. Gracias Camilo Alain, profesional de la medicina, exministro de Salud, y Francisco Sánchez Cárdenas, también profesional de la medicina y exministro de Salud. Quiero, Gustavo, si podemos ver estos dos videos, porque quiero comenzar con este tema, con ambos, relacionados con estos dos videos que han estado circulando en redes sociales y que tratan de tocar la conciencia de la juventud y los adolescentes de este país, señalando fundamentalmente que ser joven no es sinónimo de ser irresponsable, así de sencillo. Vamos a ver si los tenemos listos y los presentamos para que la teleaudiencia del país lo vea y nuestros invitados tengan la posibilidad de hacer el análisis de lo que pudiera significar un rebrote, dicho sea de paso, un nuevo encierro para una economía que está extremadamente débil en este momento, producto de todo lo que hemos estado viviendo. Adelante con los videos. Chicos, sin mascarilla. No sé por qué, pero tengo un imán para la policía. ¿Dónde estás? Aquí en casa de Javi estudiando, ¿por qué? Tu abuela. ¿Qué le pasó? Está muy mal, está ingresada en el hospital, apenas puede respirar. Pero si el otro día fui a verla y estaba perfecta. Tiene COVID. No sabemos cómo lo cogió, si todos hemos tenido mucho cuidado. ¿Tú no habrás ido de fiesta? No. Está muy mal, Dante. No cree que salga de esta noche. Ten mucho cuidado, ¿vale? Te quiero. ¿No me da pura cerveza? ¿Qué me la trae? Súper fuerte. Chicos, sin mascarilla. Ya, pero solo por la foto. Sí, sí, sí. Por un momento de diversión, de descuido, de relajación, de fiesta, de parking, de rumba, lo que tú quieras, la vida de los que más amas puede cambiar. Así de sencillo. Doctor Camilo Alain, bienvenido. ¿Qué le parece? Muy buenos días, Álvaro. Muchas gracias por la invitación. Y saludos pues a Danilo y al doctor Sánchez Cárdenas. Digo, lamentable, es un tema que es un tema de conciencia y educación y orientación social. Hoy día todos sabemos que del virus tratamiento efectivo no tenemos. Vacuna próximamente, Dios primero, según la publicación de AstraZeneca, Pfizer y demás, dice el doctor Fauci en Estados Unidos que posiblemente puedan estar vacunando en abril en Estados Unidos. Sin embargo, lo único que tenemos, y lo vamos a repetir y repetir y repetir para que la ciudadanía, tanto jóvenes y todos tengamos tres grandes grupos de procesos para cuidarnos. De parte de salud, testing, tracing y isolation. Pruebas, pruebas y pruebas. Trazabilidad y confinamiento a los positivos y a los contactos. De parte de los ciudadanos, como dicen los japoneses, no conglomerados, las 3C. Las 3C, no conglomerados. Evitar contactos cercanos y no estar en lugares cerrados. Y de parte de la Organización Mundial de la
salud, las 3M, lavarse la mano frecuentemente o con alcohol o con lo que tengamos para evitar el contagio, usar las mascarillas, otras las M's, y mantenernos 2 metros separados. Todos tenemos que cumplir con eso para evitar un repunto o rebrote que estamos próximamente, como dice el Ministerio de Salud, y que obviamente en San Francisco de Veraguas y zona se han tenido ya que tomar medidas. Y obviamente si todos queremos mantener nuestros trabajos, una economía, aunque incipiente, pero funcionando, todos tenemos que cooperar, incluyendo los jóvenes, adultos, mayores y personas de la tercera edad. Entonces que definitivamente lo único que podemos hacer hoy todavía para prevenir esto son las TTTI, la CCCC y la MMM. Eso es lo único y eso lo tenemos que entender. Los restaurantes, la gente entra y todo el mundo está sin mascarilla, lógicamente porque tiene que comer, pero tiene que mantener el distanciamiento por lo menos, que son las cosas claves. Distancing y mascarilla, lavado de manos es esencial. Lugares no cerrados, no conglomerados y evitar contactos directos. Yo creo que esa es la base esencial que puede ayudarnos todos a garantizar que las aperturas se mantengan y que la economía comience a crecer y que los ciudadanos podamos coexistir dentro de ese marco de confianza. Así que los jóvenes, que son los asintomáticos, los que van de 17, 16 años hasta los 50, que la gran mayoría de asintomáticos están en ese gran rubro, y la gran mayoría de positivos están en ese gran rubro, entonces es peor, porque son asintomáticos y transmiten porque no tienen síntomas, entonces no podemos detectarlo nada más que masificando las pruebas, que es lo que se está haciendo. Así que esa es mi observación con respecto a esos videos, que todos tengamos conciencia social y que el derecho ajeno es el derecho mío, o sea que yo tengo que respetar, evitar que otros se contagien por no cuidar y no hacer y no cumplir con las indicaciones sanitarias. Doctor Sánchez Cárdenas, en este momento hay gente que cree, está convencida de que le está jugando vivo al virus, de que le está jugando vivo al Ministerio de Salud, de que le está jugando vivo a las autoridades. ¿Se puede jugar vivo en este momento en una situación como la que estamos viviendo? Y me refiero a todos esos videos que recibimos todos los fines de semana de gente que pareciera que se cree inmune, pero lo que no saben es que pueden llevar un país a la ruina si no nos ponemos las pilas y actuamos con responsabilidad y con conciencia ciudadana. Muy buenos días, Álvaro. Buenos días, Camilo. Buenos días a todos los televidentes. Gracias por la oportunidad. Mira, Álvaro, yo creo que la ciudadanía tiene que tomar conciencia, y no quiero decir que la mayoría no lo haga, la gran mayoría lo está haciendo, pero hay sectores que no quieren lograr entender lo grave de esta situación. Tenemos que entender que el virus va a estar con nosotros durante un largo periodo, hasta que aparezca o un medicamento o aparezca una vacuna y que podamos implementarla rápidamente en el país. Eso por ahora no tiene un futuro inmediato, eso tiene un futuro inmediato y quizás un poquito más que inmediato. Es decir, vamos a tener esta lucha permanente de los casos positivos que van a seguir saliendo. Eso nosotros no lo vamos a poder evitar porque el virus está allí, el virus está permanentemente esperando a sus víctimas y eso nos trae como consecuencia definitivamente en un país que ha pasado una pandemia en el peor momento económico de nuestra vida democrática, un país que está sufriendo actualmente una inclemencia del tiempo que también va a costar mucho dinero el recuperar todas esas áreas destruidas. Acabo de ver que hay otro ciclón andando cerca en el Caribe. Es decir, estamos en una situación grave y el público tiene que entenderlo. Yo sinceramente me pregunto
nadie puede nadie puede hacer el juegavivo con el virus. Él está allí y a cualquiera lo ataca. Y como dice Camilo, desgraciadamente está contagiando a los más jóvenes de nuestra sociedad. Si usted ve en la calle, usted ve muy pocos señores mayores de 60, 65 años en la calle. Usted ve esa juventud y esa juventud es la que está mayormente contagiada. Usted ve las estadísticas del Ministerio de Salud y se da cuenta que entre 20 y 49 años es la gran cantidad de contagiados. Sin embargo, los que más sufren son los que menos salen a la calle. Entonces alguien le está llevando ese virus a su casa, a su comunidad. Y definitivamente son la gente joven, la gente que requiere salir a trabajar y que no toma las medidas de bioseguridad que se han promulgado tanto y que son tan sencillas de cumplirlas. Entonces, dejemos ese juegavivo y yo a veces no sé, y quizás voy a decir algo que es un poco imprudente. No sé si es juegavivo, no sé si es... leía en estos días que en Brasil se hizo un estudio sobre la personalidad de las personas que se resisten a usar las mascarillas y a cumplir con las medidas y tienen ciertos rasgos de sociópatas. No sé si hay gente en el país que quiere que las cosas salgan mal para sacar algún tipo de provecho, ya sea político o económico. No sé qué es lo que hay detrás de ese comportamiento de muchas personas. Y quizás debemos recomendar al Ministerio de Salud que haga un estudio sociológico para ver si encontramos cuál es la razón por la cual estas personas se resisten a cumplir con estas medidas tan sencillas y que son medidas que van a salvarle vida a ellos, van a salvarle salud a ellos, porque sí, puedes pasar el virus asintomático o puedes pasar el virus con una gripe sencilla, pero te van a quedar secuelas, te van a quedar consecuencias que te van a impedir llevar a cabo una vida de buena calidad. Entonces, hagamos el favor, le pedimos a la sociedad que tengan en cuenta que el país se encuentra en una situación que si nosotros no levantamos esta economía, si nosotros no levantamos el desarrollo de este país, podemos caer en una situación peor. Y yo creo que es tan sencillo pensar en Panamá, pensar en tu familia, pensar en tus amistades, no complicarlas, no complicarte tú, para que nosotros todos podamos salir adelante. Doctor Camilo, el escenario que se presenta en este momento llama ya la atención, está dando señales, alarmas, luces rojas a las autoridades de salud de lo que pudiera pasar dentro de 15, 20 días en nuestro país, volver a un posible encierro. No, yo considero, nosotros, el Ministerio hizo un plan de contingencia. En ese plan de contingencia se basa en los mismos indicadores que se habían hecho para las aperturas, basado esencialmente en la RT, no mayor de 1, puntualmente también en la letalidad no mayor de 3%, el porcentaje de camas disponibles que se tenga 20% para arriba y el porcentaje de disponible en los cuidados intensivos un 15%. Esos son los indicadores y una serie de pilares que también en base a esos pilares se mide el impacto de la contingencia con luces verde, amarillo, naranja y rojo. Entonces, eso implica, en base a promoción y prevención comunitaria, trazabilidad, el tema de los tratamientos y en base a aislamiento y distanciamiento, capacidad instalada, regreso gradual asimétrico a la normalidad y atención social. Esos pilares, cada uno tiene un indicador de luces rojo, verde, etcétera, en base al comportamiento que tiene que adoptar el Estado o el Ministerio de Salud, y eso es un excelente plan, porque con ese mismo plan se logró bajar, obviamente con la cooperación ciudadana. Como lo hemos dicho, no hay una tecnología
ni un medicamento, ni un tratamiento preventivo efectivo, y lo único que hay es el comportamiento ciudadano, efectivamente el comportamiento ciudadano. Y la detección de pruebas positivas y la trazabilidad de las mismas y su contacto y el aislamiento y el respaldo social. Todo el mundo ha estado haciendo lo mejor, pero sí estamos con esos indicadores y con ese sistema de contingencia, estamos alerta para evitar, obviamente, un repunte o una reaceleración, porque el proceso del comportamiento del virus nunca llegó a supresión, siempre llegamos a una desaceleración y nos mantuvimos en una meseta, como lo dice Sánchez Cárdenas y los otros miembros del Consejo, una meseta alta, pero aceptable y razonable para poder funcionar la economía. Entonces, ahora se están viendo incrementos, lógicamente, porque ha habido una salida de la apertura y es peligroso si no cumplimos con las indicaciones, obviamente la fiesta patria, las contingencias de la fuerza mayor de la naturaleza que ocurrió en el área de los puntos de todo lo demás, todas estas cosas, y si no cumplimos y creemos una sensación falsa de que la pandemia se ha controlado y que podemos transitar y podemos andar sin mascarilla o podemos andar más, el panameño menos cumple en el problema más grande que hemos visto de parte de nosotros los ciudadanos. No es tanto las mascarillas, es gravemente la cuestión del distanciamiento. La gente se pega mucho en los lugares, la gente en los restaurantes, posiblemente las mesas no tengan ese distanciamiento de 2 metros entre comensales. O sea, el problema del distanciamiento y la gran movilidad y el problema de los asintomáticos. Entonces, todo eso se traduce en el riesgo de un repunte y de un rebrote, de que podamos reacelerarnos nuevamente y subir la cantidad de casos y lamentablemente, obviamente, no quisiéramos más muertes y más hospitalizados. Pero el plan de contingencia está en marcha. Por esa razón se tomó las medidas pertinentes en San Francisco y Soná, porque las alarmas indicaban en el proceso de que había que hacer eso. Por ejemplo, si un factor se presenta, entonces se aumenta la comunicación. Si 2 factores de cumplimiento se presentan, se aumenta la trazabilidad de las pruebas masificadas, y después de 3 factores se hace cuarentena nuevamente. Ahora, yo creo que si todos comprendemos nuestra responsabilidad ciudadana, nuestra responsabilidad de nuestras mascarillas, lavado de las manos, distanciamiento, no estar en lugares cerrados, evitar conglomerados, evitar el contacto cercano, podemos transitar como íbamos, abriendo la economía y permitiendo que la gente vuelva a trabajar, permitiendo que las empresas abran, porque la empresa también está cooperando fuertemente, todo Panamá, el gobierno, todo el mundo está unido haciendo su trabajo. Nada más falta que nosotros los ciudadanos, que a pesar de que se ha hecho bastante bien, hagamos un esfuerzo mayor ahora, porque hay mayor riesgo, porque todo está abierto. Entonces, la transmisión comunitaria no ha cedido, porque la transmisión comunitaria, ¿qué es? Que tú puedes conseguir la infección en cualquier condición, no solamente de un contacto directo. Tocas algo que alguien recién tocó, fuiste a un restaurante, hablaste, el mesero te atendió, tenía COVID asintomático, etc. Entonces, todos tenemos que estar conscientes, muy conscientes, como dice el doctor, como todos estamos conscientes, pero cumpliendo el proceso de evitar un contagio. Otra cosa fundamental para terminar la intervención. Si tú vienes haciendo, como lo dice el decano, y lo hemos dicho en el Consejo Consultivo, si tú vienes haciendo algo y tu comportamiento social, familiar, profesional, trabajo, en 8 meses y no te has contagiado, por lo menos lo que pueden manifestar síntomas, o por lo menos lo que se han hecho pruebas y le ha salido negativo, quiere decir que lo has estado haciendo bien los últimos 8 meses. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Usando tu mascarilla, lavándote las manos frecuentemente, quitándote la ropa si vienes de un lugar de riesgo, quitándote el zapato afuera, evitando conglomerados, evitando contacto directo, manteniendo 2 metros de distancia, evitando estar en contacto con personas, no rompiendo tu burbuja familiar o tu burbuja de vida. Si lo estás haciendo así y te da resultado que no te has infectado, quiere decir que lo debes seguir haciendo así. Y no inventar y romper el mecanismo que has venido haciendo por todo este tiempo que te ha prevenido infectarte. Entonces tienes que seguir tu misma disciplina, tu misma metodología y tu mismo proceso para evitar volver a contagiarte. Entonces eso nos va a ayudar
a que no haya repunte, que no haya rebrote tan dramáticamente y que podamos transitar en una economía aceptable, porque a pesar de que se ha venido haciendo la apertura, todas las empresas no han abierto, no han podido volver a poner todo en este trabajo, por la situación económica está seria para todos los que tengamos empresarios, profesionales y todos los sectores. Así que necesitamos, por bienestar social del país y para nosotros mismos como interés propio de cada individuo, hacer el máximo de esfuerzo para evitar quedar con los problemas que ya estamos viendo ocurrir en Santiago y esperemos que aquí en Panamá y en el resto de las provincias no ocurra. Depende de nosotros, seguir haciendo lo que estamos haciendo bien y haciendo prácticas esmeradas de cumplimiento de las indicaciones que acabamos de dar, las 3M, las 3C y estar pendiente de nuestras pruebas y demás. Vamos a la pausa, regresamos con ambos, no se vayan. Bien, seguimos adelante, señoras y señores. Voy con el doctor Sánchez Cárdenas, que tiene familiares en el interior de la República. Camilo es colonense. Y decía yo aquí a Danilo que tenemos una obsesión, no sé si debe ser cultural, por celebrar todo. El santo, el aniversario del distrito, el grito, el no grito, la fiesta patria, el juego de toro, todo lo tenemos y lo queremos celebrar, y muchas veces incluso miembros del gobierno, a través de las alcaldías, los representantes de corregimiento, los propios diputados, promueven este tipo de celebraciones en nuestros pueblos, y acá en la capital también lo hemos visto ahora con el 10 de noviembre. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué no podemos? Señores, estamos en una situación difícil, complicada en materia sanitaria que nos puede llevar, quién sabe, a qué escenario peor del que estamos viviendo. ¿Por qué no reflexionamos y ponemos un alto momentáneo y temporal a esto? Después celebramos todo, doctor Francisco Sánchez Cárdenas. Bueno, Álvaro, somos muy caribeños, somos muy latinos, esto no es propio de nuestro pueblo, esto es propio de toda la región. Y quizás eso no venga de España, donde también se celebra todo tipo de acontecimientos. Y yo creo que eso no está mal, eso no está mal. Lo que está mal es no entender que en estos momentos eso no es lo más adecuado, no es lo más indicado, porque estamos en una situación muy diferente a la situación normal del país. Yo sinceramente no entiendo por qué la gente tiene que ir a la playa ahora si sabiendo que puede contaminarse. Yo no entiendo por qué la gente tiene que ir a un parking si sabe que puede contaminarse, contagiarse y puede llevar eso a su casa. Por eso te repito que es importante hacer ese estudio sociológico. Yo creo, Álvaro, que no nos queda otra que seguir insistiendo, que seguir martillando sobre la necesidad que se tiene de que cada uno cumpla con lo que tiene que cumplir. Y yo sinceramente me siento un 80% conforme del comportamiento de nuestros conciudadanos, porque sí, nosotros hemos logrado, después de junio, logramos entre todos, eso no fue solamente gobierno, logramos mitigar la incidencia que traía el virus en los meses de junio y julio. Nosotros logramos entre todos bajar la cantidad de muertos, logramos entre todos disminuir la cantidad de hospitalizados, logramos bajar la necesidad de utilizar ventiladores, bajamos la necesidad de hospitalizar demasiada gente en los cuidados intensivos. Eso lo logramos entre todos. Entonces nos falta solamente un poquito de esfuerzo para que nosotros podamos continuar. Vuelvo a repetir, vamos a seguir teniendo este repunte. Es normal que tengamos este repunte porque, claro, se han abierto muchos sectores económicos por la necesidad que tiene el país de echar hacia adelante.
pero eso no quiere decir que hemos vencido al virus. No, el virus está allí todavía y la única forma que tiene cada ciudadano de protegerse es cumplir con esas medidas. Si yo veo mucha gente en los hospitales, trabajan miles de personas, no se han infectado esas miles de personas, se han infectado un porcentaje importante, han fallecido mucha gente, eso no debió haber pasado, pero el hecho de que miles de personas trabajen y no se hayan contaminado en un exceso, quiere decir que si cumplen con las medidas ahí donde está el virus en una mayor proporción, si tú cumples con esas medidas en tu oficina, en tu lugar de trabajo, en tu entorno más frecuente, no te vas a contaminar, no te vas a contagiar, o las posibilidades de que te contagies son mínimas. Y si te contagias, no vas a tener una carga viral tan grande que va a afectar tu sistema inmunológico y va a desencadenar todo un proceso inflamatorio mortal. Entonces, ¿por qué no cumplir con esas medidas? ¿Por qué no lavarte las manos? ¿Por qué no mantener ese distanciamiento? Que yo creo que es la parte que más daño nos está haciendo en nuestro país. Hay mucha gente, la gran cantidad de gente, la gran mayoría está utilizando las mascarillas. Tú ves muchas mujeres en sus carteras llevan el alcohol. Tú ves mucha gente en su carro con su alcohol. Tú ves mucha gente en sus oficinas con su alcohol. El problema fundamental, siento yo, que está en el distanciamiento. No cumplimos con el distanciamiento. Y claro, en los lugares más abarrotados, supermercados, buses, transporte en general, en esos lugares es donde quizás nosotros tenemos nuestra mayor fuente de contagio. Y definitivamente, si no ponemos atención, lo que pasó en Veraguas, lo que pasó en Santiago, en Sonay, en San Francisco, yo veo muy amenazante la situación en Herrera y Los Santos, que también me está preocupando. Entonces, no queda otra hasta que tengamos esa vacuna o si aparece algún medicamento que de verdad le haga daño al virus, vamos a tener que seguir cumpliendo con eso. Y yo no quiero que mi pueblo pase unas navidades encerrado. Yo no quiero que pasemos un año nuevo, un día de la madre encerrado. Y eso depende de lo que haga cada uno. Yo creo que se ha hecho de todo, se han puesto mucha comunicación en los medios, se ha gastado una enorme cantidad de dinero en pruebas y hay que seguir gastando mucho más. Se han adecuado hospitales, se han adecuado albergues, se ha repartido alimentación, se ha repartido kit de medicamentos. Entonces le toca a la ciudadanía ya tomar conciencia de que cada uno tiene que cuidarse, cada uno tiene que velar por su entorno, cada uno tiene que velar por su familia. Si no tomamos esa conciencia, entonces este repunte, que es normal que lo tengamos, puede pasar a ser una ola que desfase totalmente el sistema sanitario. Empiecen los RT a subir a 1.2, 1.3, 1.4, empieza la cantidad de camas que tenemos a disminuir a 5%, los intensivos a llenarse. Entonces, eso es lo que queremos para nuestro país, eso es lo que quiere todo panameño que suceda en el país. Yo sinceramente no lo creo. Por eso es que apelo a la conciencia de cada uno de nuestros conciudadanos allá en San Joaquín, allá en San Miguelito, allá en David, en Las Lomas, en Santiago de Veragua. Apelo a esa conciencia de que pongamos un poquito más del esfuerzo que hemos hecho para que salgamos todos de esta situación. Danilo Toro. Buen día, doctores. Quiero abusar un poquito de ustedes porque a mí me consta la dedicación que ustedes le han dado a esta situación. Yo soy testigo de primera línea de la dedicación que ustedes han dado a esto sin tener responsabilidad inmediata en el gobierno. Ustedes no tienen cargo gubernamental alguno que los obligue a estar en lo que están. Pero tengo que plantearles esto. La idea del semáforo me parece una excelente idea, realmente muy buena idea porque ayuda a ilustrar a la gente. Pero quisiera plantearle la inquietud de que posiblemente esto pueda ser mejorado o deba ser mejorado
porque hay indicadores que me da la impresión de que no se sabe para qué se hacen o por qué se toman en consideración. Por ejemplo, el indicador del porcentaje de positividad. Como muchas cosas que se mencionan aquí, bueno, ¿y eso para qué sirve? ¿Eso de qué sirve? Y eso podría presentarse como un indicador de esfuerzo significativo. En muchos países yo he leído, en la literatura ilustra, que forma parte de los criterios de decisión y no están entre los 4 criterios que mencionó el doctor Camilo Alain ni que han mencionado las autoridades de salud. Y no es lo mismo tener un porcentaje de positividad bajo que alto, porque eso lo que indica es el grado de esfuerzo que se hace para encontrar a una persona infectada. Si lo tengo de 10%, significa que 1 de cada 10 personas está infectada, así que mi esfuerzo en encontrarla es bajo. Hace un mes el gobierno aplaudía el hecho de que habíamos llegado a un índice de positividad, a 9%. Hoy día, exactamente hoy, lo duplicamos. Exactamente en un mes fue duplicado. 18 hoy. Exacto. Y no me parece que está siendo un indicador debidamente atendido. Quisiera su observación sobre eso, doctor Camilo. Y al doctor Sánchez Cárdenas. Te toca un tema importante. Se ha invertido mucho dinero y yo creo que es necesario hacer la inversión en materia de comunicación. Sin embargo, tal como lo señala, tal vez no tener la disciplina de tener un eco que vea el problema social, desde el ámbito social, sociológico, hace que recurrentemente se esté frente al riesgo de no transmitir lo que se tiene que transmitir. Y el punto radica aquí es que tal vez en la comunicación todavía se vean fallas o esta esté pecando tanto de faltantes como de sobrantes. Faltantes, ¿qué quiero decir? A ejemplos como lo que presentó Álvaro al principio de esta entrevista. Todavía el comportamiento social indica que todavía la gente no digiere el riesgo en su totalidad, a pesar del tiempo y de la inversión. Y todavía en parte de la comunicación hay sobrantes que no tienen por qué aparecer. O sea, el gobierno debe entender que no hay espacio aquí para propaganda, porque distrae, no solamente distrae, porque convence al público de que lo importante es otra cosa. Entonces, lo importante es poder ilustrar a la gente, porque por lo que estoy viendo en números y en tendencia de positividad, vamos a una realidad tal como la describe el doctor Sánchez Cárdenas, que nos va a agarrar con la dificultad de no poder convocar a un aislamiento o un confinamiento, porque el país ya no va a tener capacidad económica para decir a la casa a todo el mundo. Quisiera dejarle esas preocupaciones sobre la mesa. Bueno, en primer lugar, Danilo, saludos. Hablando con el ministro en días pasados, él quedó en convocarlo a usted nuevamente a una reunión, creo que va a ser antes de terminar la semana o la semana que viene, para discutir particularmente este tema sociológico. Con respecto a la positividad, sí está incluido en los indicadores la parte de trazabilidad. La Organización Mundial de la Salud habla de menor de 5% de positividad, que sería lo ideal en base a los casos. En Panamá, cuando se hizo la apertura, se balanceó, porque la Organización Mundial de la Salud pone una serie de indicadores que están ahí incluidos en los indicadores, pero que cada país, en base a su comportamiento, tiene la libertad de poder tomar la decisión de sus aperturas y de las contingencias para poder solventar el problema. Así que Panamá usó un 15% inicialmente y el 5% lo establece la OMS. Sin embargo, sí ha habido un incremento de la positividad, pero no es consistente. Entonces, lógicamente, esto va variando día a día cuando vamos viendo los impactos y las mediciones que hace el Ministerio de Salud.
Estoy consciente que dentro del marco de la contingencia que se estableció en base a las luces semáforos, no permite a la institución tener una metodología métrica para poder evaluar el comportamiento y tomar decisiones en base a eso. El objetivo fundamental de la visión del gobierno es evitar cierres para poder hacer el balance entre la pandemia y la economía. Obviamente salvaguardando lo más importante, que es la salud humana. Eso lo tiene claro el Estado y los componentes del Ministerio de Salud. Es importante volver a recalcar que la OMS usa 5%, pero cada país tiene el derecho de valorar su porcentaje de camas, y eso sí está en los indicadores, pero dentro del marco de los pilares. Los pilares son, como les mencioné, son 7 pilares que tiene para hacer la valoración de los semáforos, y cada pilar describe un concepto sobre el comportamiento en las luces estas que indican cuándo vas a aplicar tal o cual medida. Por ejemplo, medidas que son, vamos a usar uno solo, nada más el pilar de la trazabilidad. Cuando tú cumples 2 factores de riesgo, tienes que hacer tal cosa. Cuando tú sumas 3 factores de riesgo, tienes que hacer tal cosa. O sea, sí se está llevando el tema de la positividad, y te lo vuelvo a aclarar, 5% de la OMS y 15% para más, y lo ideal era bajarlo más, y se luchó en eso, se llegó a 10, pero ahora con la posibilidad de repunte. Quiero advertir una cosa muy importante. El New York Times, el 20 de octubre del 2020, ahora mismo, el 20 de octubre, publicó un artículo que es lo que citaba Álvaro Alvarado, que es la forma de hacer las fiestas, y lo decían en inglés textualmente: holiday must look different, porque las vidas están en riesgo. O sea, las navidades y las fiestas deben verse diferentes porque la vida está en riesgo. Eso lo publicó el cuerpo editorial del New York Times. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que estaba hablando antes. Tenemos que cambiar. Es mejor sacrificar una fiesta este año y mantenerse en su burbuja familiar, evitar romper la burbuja familiar y visitar e invitar gente y causar una mayor cantidad de contagios con riesgo de muerte a los abuelos, los familiares, los adultos mayores. Sacrificar esta fiesta y mantenerse en privado, en familia, y esperar el otro año, que se augura que estaremos mejor Dios primero, aunque sabemos que este virus se va a mantener endémicamente por vida. Entonces, dicho eso, lo que dijo el New York Times, el cuerpo editorial, un artículo muy puntual de las fiestas, de que tenemos que prevenir y evitar. Viene el Día de las Madres ahora, viene el 28, viene el Día de las Madres, y después viene Navidad. Tenemos que volver a estar claros de que, a pesar de que tenemos nuestras costumbres, nuestra forma de comportarnos socialmente, tenemos que evitar las fiestas de mucha gente visitadera. Y si vamos a visitar por necesidad real, pues mascarillas, distanciamiento físico en la familia, lugares abiertos, patios y demás. Es muy importante estar claro en base a ese artículo del New York Times. El Le Monde, que era el periódico francés, viendo el problema grande que tiene Europa, hizo un análisis, incluyendo con el Economist, de la revista esta de economía, de los super spreaders, o sea, los tipos que contagian bastante. Y estos tipos, las personas que contagian bastante, no se sabe, pero sí hay un fenómeno de contagio de lo que se llama la ley de Pareto. 20% afecta 80%. Entonces, todas estas cosas, todos los ciudadanos tenemos que apropiarnos, es la clave, apropiarnos de mantenernos en nuestra burbuja familiar, mantenernos haciendo lo mismo que hemos hecho en los 8 meses, evitando el contagio. Y finalmente cierro diciendo nuevamente, la TTI, eso lo hace el Estado de Salud. Pruebas, trazabilidad y confinamiento y alimentación y protección social, en conjunto con la empresa privada que está trabajando todo Panamá muy bien, o sea, y otros grupos unidos por Panamá. El otro aspecto es nosotros, evitar lugares cerrados, lo repito una y otra vez, conglomerados, y evitar contactos cercanos. Y finalmente lo que dice la OMS, mascarillas, lavado de manos, y 2 metros de distancia. Si eso se cumple, tengan la plena seguridad y no romper la burbuja familiar y mantenernos haciendo lo mismo que siempre hemos hecho, lo que no nos hemos infectado. Y lo que se han infectado y se han sobrevivido, mantener una predicción de prevención y alarma de que la sociedad sepa
de que no podemos evitar el contagio si no cumplimos las medidas. Y recordar lo que dio el New York Times del cuerpo editorial. Estas fiestas que vienen de este año 2020 son unas fiestas especiales. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos la parranda, la chupadera, como lo decimos en buen panameño, la rumbera de la burbuja familiar, la brincadera sin mascarilla? ¿O sacrificamos eso y nos mantenemos en familia y evitamos una catástrofe social de muertes, dolor y sacrificio? Todos, como dice el doctor, todos hemos hecho un trabajo, nadie se está llevando ninguna importancia aquí, sino todo, y lo más importante del trabajo se ha hecho, no es ni siquiera todo lo que ha hecho el gobierno, la cantidad de inversión, todo lo que ha hecho la empresa privada, sino lo más importante es lo que ha hecho los ciudadanos. Los ciudadanos son la clave fundamental en lograr el éxito de esta pandemia. No tenemos que hacer más nada que cumplir con las reglas de lavar la mano, mantener distanciamiento, evitar conglomerados, no estar en lugares cerrados. Eso es el éxito de esta pandemia. Si los ciudadanos hacen eso, y lo exhortamos más ahora que vienen fiestas, que falta el 28, Día de la Madre y Navidad, créanme que el repunte va a ser mucho menos dramático que lo que pudiese ocurrir si rompemos todas las reglas y volvemos y estamos felices, la tomadera y la francachela panameña y no usar mascarilla y la abrazadera. Eso es catastrófico para nosotros. Dependemos de ustedes, dependemos todos de nosotros cumpliendo las normas sanitarias que están indicando, que han probado ser eficientes. No hay medicamento, no hay vacuna todavía. Y aún cuando venga la vacuna, todavía los expertos están recomendando, incluyendo el CDC, el doctor Fauci y otros expertos mundiales, de mantener las normas básicas que hemos establecido aquí. Bien, se acabó el tiempo, pero voy a pedirle que en un minuto, doctor Sánchez Cárdenas, dos cosas, lo más rápido posible. Lo primero, la burbuja familiar, eso se ha repetido hasta la saciedad, pero la gente quiere hacer su burbuja a su diseño y modelo, a su estilo. Burbuja small, medium o large, o X large. La burbuja es una sola, para que le explique. Y lo segundo, si se habla de la vacuna a Panamá, se habla en abril para Estados Unidos, fue lo que escuché, puedo estar equivocado. Entonces, en Panamá, ¿cuándo estaríamos hablando de vacuna? Adelante, señor Sánchez Cárdenas. Bueno, sí, Álvaro, yo creo que ese concepto de la burbuja familiar es un concepto muy importante. Burbuja familiar es solamente las personas que viven bajo tu mismo techo. No hay ninguna extensión, no hay ningún agregado ni ningún anexo para las burbujas. Solamente es el grupo que permanentemente vive. No es mi hijo que tiene su familia fuera de mi casa. Entendamos eso, porque cuando abrimos nuestra burbuja estamos poniendo en peligro a lo que más apreciamos, que es lo que viven bajo nuestro techo. Y vacunas en nuestro país van a llegar en el momento en que tengan que llegar, pero no va a ser, calculamos nosotros, antes de abril, antes de mayo quizás, y después de eso tiene que toda una logística a quién se va a vacunar primero. Eso va a costar una enorme cantidad de dinero y hay que primero empezar con la gente que está más expuesta, que son todas las personas que están trabajando en fuerza de tarea, para después llegar al resto de la población. Es decir, el virus va a estar con nosotros largo tiempo y él estará ahí acechando a todos y a cada uno de nosotros. Defendámonos con esas 3 simples medidas que ya se ha hecho todo. Nos toca a los ciudadanos ahora hacer nuestra parte para evitar ser contagiados. Gracias a ambos por estar con nosotros en la mañana de hoy aquí en Debate Abierto Dominical. Vamos a la pausa. Avanzamos, señoras y señores, estamos en Debate Abierto Dominical y en esta oportunidad nos acompaña el doctor Eduardo Ortega. Él es vicepresidente y director de investigaciones de vacunas para América Latina de GSK y vamos a conversar con él, siempre lo llamamos para que nos ilustre en relación con el tema de las vacunas y esta semana
salió precisamente información relacionada con este tema de la vacuna y se hablaba de una vacuna 90% efectiva. Doctor, hablemos de esto, si ya se puede cantar victoria. Adelante. Álvaro, un día histórico el 9 de noviembre, ¿no? Y digo que histórico porque es una tecnología totalmente nueva que está revolucionando el mundo de la vacunología. Yo quiero ser cauteloso, pero quiero ser un cauteloso muy optimista. Nosotros, al ver ese 90% de eficacia, quedamos sorprendidos y muy contentos con una sonrisa de oreja a oreja. En realidad pensábamos que íbamos a estar un poco por arriba del 50%, quizás 60 o 70. La FDA en Estados Unidos y en Norteamérica había puesto como límite inferior 50%. Esto nos dice que las vacunas son posibles contra coronavirus, nos dice que vamos a tener otras vacunas muy pronto, también nos dice que la eficacia va a ser muy alta, Álvaro. De hecho, la mayoría de las vacunas están siendo diseñadas exactamente para la proteína para la cual esta vacuna ha sido diseñada. Así que yo creo que podemos predecir que vamos a tener más de una vacuna antes de que este año finalice. El tema que tenemos, Álvaro, es el acceso a las dosis, ¿no? No tenemos tantas dosis y hay otras limitaciones importantes, como es el manejo de la cadena de frío. ¿Qué pasa con ese tema de la cadena de frío, doctor? ¿Por qué es tan importante? Esta es una vacuna, como te decía, nueva. Esta es una vacuna que consiste de ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico es una molécula que codifica para información, es como una plantilla y es una sola hebra. En lugar de que imagínate una hebra de hilo, es muy frágil y para poder protegerla hay que mantenerla a menos 80 grados centígrados. Si no, ella pierde su actividad. Entonces, normalmente estamos acostumbrados a que las vacunas las guardamos entre 4 y 8 grados centígrados. Hay algunas que podemos guardar a menos 20. Esta necesita refrigeradores especiales para poder almacenarla hasta 6 meses. Una vez que tú la descongelas, solo la puedes mantener descongelada por aproximadamente 5 a 7 días. Así que ahí tienes una limitación. No todos los países del mundo, Álvaro, pueden manejar esas condiciones de extrema temperatura para mantener esta molécula activa y que funcione. Si ella pierde esa actividad, no la puedes utilizar porque entonces no vas a poder proteger a las personas porque no va a producir lo que se supone debe producir. Imagínese usted lo dedicado a este asunto, o sea que no es simple y sencillamente ya tengo la vacuna, aquí está, es efectiva en un 90 o en un 100%. Esto conlleva toda una logística. Hábleme de toda esa logística, doctor, porque mucha gente cree que la inventamos, pónmela. Eso no es así. Sí, Álvaro, y creo que es importante, ¿no? Hay 3 condiciones que una vacuna tiene que reunir para poder ser autorizada para ser usada en seres humanos. La primera es seguridad. La vacuna tiene que ser segura. En este caso, todavía esta vacuna no ha cumplido con el requisito solicitado por las autoridades regulatorias. Ese requisito es que por lo menos el 50% de las personas que están participando en el estudio de investigación tienen que haber sido seguidas por lo menos 2 meses después de la segunda dosis. Esta es una vacuna de 2 dosis. Una dosis se da con 3 semanas de diferencia. Así que lo primero es seguridad, Álvaro. Eso probablemente en esta vacuna se vaya a cumplir a finales del mes de noviembre. Lo segundo es eficacia, que como tú has notado, es 90% de eficacia, altísimo. El tercer elemento importante es tienes que poder producirla de una manera consistente. O sea que la misma vacuna que probaste en el estudio de investigación, ahora tienes que mostrarle a las autoridades regulatorias nacionales e internacionales que tú la puedes producir y que cada vez que la produces es idéntica la primera que produciste a la última que produciste. 1 millón debe ser igual a 50, igual a 100, igual a 1.000 millones. Esas son las 3 condiciones. Después de eso tienes que distribuirla. En este caso, Álvaro, esta compañía en particular habla de 50 millones de dosis de vacuna
que pudieran estar disponibles para finales de este año. Siendo una vacuna de 2 dosis, estamos hablando de 25 millones de personas que se van a poder vacunar en algún momento de este año. Para el próximo año ellos están hablando de 1.000 millones de dosis de vacunas, pero somos 7.000 millones de personas en el mundo, así que vamos a necesitar otras compañías. Así que la produces, tienes que distribuirla, Álvaro, y tienes que distribuirla a diversos países del mundo con diferentes condiciones. Una vez que llega a ese país, tienes que almacenarla a la temperatura que ya te mencioné. De ahí ahora tienes que distribuirla a los lugares donde tú la quieres aplicar. Digamos que estás en Panamá, llega a la ciudad de Panamá, llega a nuestro Programa Nacional de Inmunización, que es un programa de una calidad excelente, pero que va a haber que adaptarlo para esta vacuna, si esta es la vacuna que el programa va a adquirir. Una vez que llega a Panamá, pues vas a tener que mandarla a La Chorrera, vas a tener que mandarla a David, pero vas a tener que mandarla también al área indígena, en Bocas del Toro, en Chiriquí, en Veraguas, en Darién, en San Blas. Y ahí vas a tener que aplicarla, las personas van a tener que aceptarla. Yo creo que ese 90% de eficacia es como el primer síntoma de confianza que las personas pueden tener. Ya tienes una que es 90% eficaz. Ese debe ser algo positivo para que las personas se la quieran poner. Y tienes que alcanzar coberturas muy altas. Entonces es un gran reto logístico, es un gran reto implementarla, pero es un reto interesante porque es un reto que va dirigido a evitar enfermedad y prevenir muertes, Álvaro. Hay algunas cosas que todavía no sabemos de la vacuna. Esto es un comunicado de prensa, no hemos visto los datos, no sabemos, por ejemplo, cuánto durará ese 90%, no sabemos si protege contra la forma grave de la enfermedad o solo contra las formas moderadas, tampoco sabemos a qué personas protegió. Este es un estudio de más de 18 años de edad e incluye individuos de más de 65 e incluye individuos con enfermedades crónicas. Esos detalles todavía no los tenemos, estamos a la espera de que se publiquen los datos y una vez que se publiquen los datos vamos a poder evaluarlos con otro grupo de científicos y así sopesar el valor completo que esta vacuna puede tener. Sí, estuve revisando literatura que se publicó en relación con este tema y también van en la misma línea de lo que usted señala. Hay científicos que todavía no tienen claro, Danilo también, si la vacuna puede evitar que las personas que no muestran síntomas de COVID-19 o que presentan síntomas muy leves de la enfermedad propaguen el coronavirus. También se plantea que también funciona la vacuna en diferentes grupos participantes del ensayo. Aún no se sabe si funciona en la población que más lo necesita, que es la de la tercera edad. O sea, hay un sinnúmero de interrogantes. La inmunidad, ¿qué tiempo le va a durar producto de esta vacuna? Porque estamos hablando de una vacuna que se ha venido a producir o a investigar sobre la marcha. No tenemos un año podemos tener de estar trabajando en esto cuando las grandes vacunas para las grandes enfermedades que hemos presentado en la historia han tomado muchísimos años las investigaciones, doctor. Así es, Álvaro. De hecho, tenemos 10 meses, es un tiempo récord. Imagínese. Ahora, hay razones por las cuales esto se ha logrado, Álvaro, ¿no? Una razón es que habíamos tenido una pandemia de coronavirus en el 2002. Los investigadores desarrollaron algunas vacunas prototipos. En el 2012 tuvimos la segunda epidemia de coronavirus. Los investigadores ajustaron las que tenían y desarrollaron nuevas, de tal manera que cuando esta pandemia inicia en enero de este año, ya teníamos algunas vacunas candidatas y afortunadamente las nuevas tecnologías lo que te permiten, Álvaro, es básicamente cortar lo que no quieres, introducir lo que quieres probar y rápidamente lo puedes hacer. Esa es una razón. La segunda razón, Álvaro, es, bueno, tenemos más de 200 vacunas en investigación. Normalmente las compañías tienen una y van caminando muy lentamente progresando esa vacuna. En este caso hay más de 200. Otra razón es, hay miles de millones de dólares invertidos. El problema aquí no es dinero. Cuando una compañía desarrolla una vacuna tiene mucho cuidado porque es mucho riesgo invertir y que falles y no te atreves a dar los pasos porque cuesta mucho dinero. En este caso, dinero no es un problema. Y otras razones,
hay grandes colaboraciones internacionales, Álvaro, ¿no? Tú tienes colaborando centros académicos con compañías farmacéuticas, entiendes un poco mejor la respuesta inmune, las vacunas fáciles ya habían sido desarrolladas, los investigadores estaban concentrándose en vacunas más complicadas para VIH, para malaria, para tuberculosis, y todo ese entendimiento que teníamos el día de hoy de la vacunología nos ha ayudado. Así que eso ha hecho que se haya podido acelerar el proceso de investigación. No es que se han tomado atajos. De hecho, todavía para que tú sometas para aprobación, todavía necesitas algunos pasos importantes. Una vez que se someta, Álvaro, las autoridades regulatorias la van a revisar, lo van a mandar a expertos externos, la Organización Mundial de la Salud le va a echar un ojo también con sus expertos y al final, entre ellos, van a recomendar si se han cumplido todos los pasos que se esperan para esta vacuna. Danilo Toro. Buen día, doctor. Buen día, Danilo. Doctor, dos preguntitas. Usted tocó la parte de la inversión de miles de millones. Efectivamente, información internacional ha dado cuenta de que las farmacéuticas han recibido capitalización de hasta de 190.000 millones de dólares al valorarse sus acciones en los mercados bursátiles. Esto en alguna medida nos indica de cuánto apetito económico ha corrido paralelo a el abordaje de la pandemia de COVID. Entonces quisiera saber su apreciación sobre el hecho de que qué tipo de resultado, de efecto podría tener esto en los precios de la vacuna, porque de alguna forma todo el que fabrique vacuna va a tener que satisfacer a los accionistas al final del camino, ¿no? Y estamos viendo cifras que nunca yo había visto en materia de una demanda de medicamentos. Esa es una. Y la segunda tiene que ver con el hecho de que la vacuna a la que Álvaro hizo señalamiento al principio de su entrevista tiene un gran punto que no ha sido resuelto y que yo quisiera saber en qué medida eso también permite que se adquiera o no. Porque es 90% efectiva, pero no se ha dicho por cuánto tiempo. Entonces, al yo tener algo que es muy efectivo, pero no sé por cuánto tiempo, ¿por qué voy a comprarlo? ¿Por qué lo voy a consumir? Explíqueme eso, por favor, doctor. Dos excelentes preguntas, Danilo, ¿no? Yendo a la primera, hay un factor importante y es que esto no solo es un problema de salud pública, esto es un problema socioeconómico. Y esta pandemia, desde el punto de vista económico, le cuesta al mundo entre 375.000 a 500.000 millones de dólares al mes. Wow. De hecho, el lunes, cuando se anuncia el 90% de eficacia, tú lo estás notando. La bolsa de valores inmediatamente subió, no solo para las compañías que están desarrollando esta vacuna en particular, sino para otras compañías que están desarrollando otras vacunas y para otras no relacionadas ni siquiera con el mundo de la salud humana. Entonces esto tuvo un beneficio, un impacto positivo en todo lo que es la valoración de todas esas compañías. Entonces esto es importante porque nos pone en el horizonte la posibilidad de que nosotros podamos controlar esta pandemia. En relación al costo de esta vacuna en particular, bueno, todas estas compañías han comunicado que para la pandemia ellos no esperan tener una ganancia de esta vacuna en particular. Lo que puede llegar a suceder, Danilo, es que este patógeno se convierte en un organismo estacional y esto significa que al igual que la influenza, puede que regrese cada año y ahí vas a tener que vacunarte repetidamente. Hay maneras de obtener la vacuna, hay una manera que es bilateral y otra que es multilateral. Si la negocias directamente con las diferentes compañías, y aquí tengo que decir que en el caso de nuestro país, Panamá se ha sentado bilateralmente con 15 compañías diferentes para negociar el acceso a la vacuna, pero también ha negociado multilateralmente con la iniciativa COVAX, en donde hay 180 países y todos negociando juntos puedes conseguir un precio mejor de la vacuna. Solo que poner 180 países de acuerdo es mucho más lento, por eso también es importante que tú negocies bilateralmente. Y es posible que los precios sean diferentes, Danilo. Los precios que se mencionan en general, no de esta vacuna en particular, sino los que se han mencionado en COVAX y que son públicos en la OMS, varían entre 8 y 10 dólares la dosis de vacunas. Así que serían aproximadamente
digamos, $20 por persona vacunada. Así que lo crítico aquí es tener acceso a esa vacuna. En cuanto a la duración, excelente pregunta. No lo sabemos el día de hoy. De todas maneras, las autoridades regulatorias, Danilo, habían establecido que si la protección duraba por lo menos un año, 6 meses a un año, podemos controlar la pandemia. Si tú tienes que vacunar a las personas cada año, vamos a poder controlar la pandemia. Yo creo que va a ser algo mayor, Danilo. Hoy tenemos ya ¿cuántos meses de pandemia? Tenemos 11 meses de pandemia. Hay datos publicados que la infección natural, aquellas personas que se han infectado, que se han enfermado y que se han recuperado, nos dicen que esa protección va a durar, va ya por más de 7 meses, 8 meses. Una cosa importante es, las vacunas, Danilo, mejoran frecuentemente lo que la infección natural puede hacer. Así que mi expectativa realmente es que algunas de estas vacunas tengan una respuesta de tu sistema inmune que sea mejor que lo que tu mismo cuerpo hace intentando controlar esta infección. Recuerda que tenemos varias plataformas tecnológicas, ¿no? Esta en particular es ácido ribonucleico. También hay vacunas de proteínas, hay vacunas de vectores virales. Yo creo, ayer, por ejemplo, Moderna anunció que ya tiene los casos suficientes para analizar si su vacuna funcionó o no funcionó. Y yo creo que en los próximos 2 o 3 días vamos a tener datos de Moderna. Creo que vamos a tener datos de la Universidad de Oxford, muy probablemente, si no, en el mes de diciembre, a principios del próximo año. Y creo que vamos a tener 3 o 4 tecnologías y para mitad del próximo año, aún otras vacunas. Yo soy muy optimista. Ese 90% me llenó de tanta satisfacción porque creo que estamos viendo en el horizonte una solución para este problema. 2 preguntas casadas. La primera, ¿quiénes serán los bendecidos, los privilegiados en recibir los primeros puyazos de esa vacuna? Y la segunda, ¿me pongo la vacuna y boto la mascarilla a la basura inmediatamente? Hábleme de eso, doctor. Muchas gracias por las preguntas, Álvaro. La primera pregunta son grupos prioritarios, ¿no? Cada país ha hecho un trabajo y ha reunido a sus expertos. Panamá ya tiene una recomendación personal que trabaja en instituciones de salud, médicos, enfermeras, tecnólogos, auxiliares, o sea, aquellos que están en contacto con los enfermos en las terapias intensivas y en las salas de hospitalización. La persona que limpia, la persona que lleva la alimentación es importante. Individuos de más de 65 años de edad, porque son los que cuando se infectan pueden desarrollar enfermedad grave. Personas con enfermedades crónicas, hipertensión, enfermedad pulmonar, personas con enfermedades malignas, todas esas personas. Aquellas personas que trabajan en temas de seguridad, nuestra fuerza pública es importante porque ellos han tenido también un impacto grande con esta enfermedad y son críticos. Yo creo que se pueden discutir otras, ¿no? Maestros y profesores, por ejemplo, si queremos traer de regreso a nuestros niños a las escuelas, va a ser importante vacunarlos en algún momento, ¿no? Quitarte la mascarilla, no. Vamos a tener, como yo mencionaba, con esta vacuna en particular, 50 millones de dosis a finales de este año. El próximo año, miles de dosis de vacunas, pero de nuevo, si recuerdas todos los pasos que te mencioné para implementar la campaña de vacunación es complejo. Y creo, Álvaro, que vamos a tener vacunas para un segmento de la población. Todavía no tenemos datos en niños, no tenemos datos en mujeres embarazadas. Vamos a vacunar ese grupo prioritario primero, después vamos a vacunar a los más jóvenes y así progresivamente. Así que mientras logres coberturas altas de vacunación, vas a tener que continuar con el cubreboca, vas a tener que continuar con el distanciamiento social, vas a tener que continuar con actividades externas mejor que internas y vas a tener que continuar con el lavado de manos, ¿no? Te soy sincero, 2021, creo que mitad del año vamos a tener más dosis de vacuna, finales del año vamos a estar vacunando mucho más, pero yo no espero que tengamos una vacuna implementada en el programa de vacunación con un acceso grande a la población, sino probablemente hasta el 2022. Yo soy optimista, creo que en Panamá vamos a tener
algunas dosis de vacunas. Yo espero que para el primer cuarto del próximo año, eso es lo que todos esperamos, eso es para lo que se está trabajando, pero estás ahorita en una competencia con países, ¿no? Hay países que han comprado mucho más de lo que realmente necesitan. Estados Unidos es uno de esos países, hay muchos países en Europa que han hecho lo mismo. Ellos son 330 millones de habitantes en Estados Unidos y ellos deben de tener separadas más de 1.000 millones de dosis de vacunas. Así que yo espero que cuando ellos comiencen a vacunar su población, relajen un poco el acceso para que otros tengamos acceso, tanto los que somos países de ingreso medio como aquellos que son países de ingreso muy bajo, ¿no? Estos laboratorios son negocios, son empresas privadas, la gran mayoría. Doctor, y dentro del mundo en que vivimos, la competencia es brutal. Yo quiero primero que tú sacar esta novedad. En el caso de la vacuna, ¿qué significa para el resto de los laboratorios que están precisamente trabajando en vacunas esta noticia de este consorcio de Pfizer y BioNTech? Mira, tu pregunta es excelente, ¿no? Pero yo creo que es importante que veamos que todas estas compañías farmacéuticas están colaborando con empresas biotecnológicas y que previo a ese paso de poder colaborar, los centros académicos de las grandes universidades generaron esta información que ahora nos está dando la posibilidad de una vacuna, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Pfizer, tú mencionaste el nombre, BioNTech, es una compañía biotecnológica alemana que fue fundada por algunos inmigrantes turcos que estaban investigando terapias contra el cáncer y que se dirigieron entonces al desarrollo de vacunas. Por ejemplo, en el caso de Moderna, Moderna está colaborando con los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos de Norteamérica. AstraZeneca está colaborando con la Universidad de Oxford. Entonces, hay una colaboración académica y con estas compañías farmacéuticas. De nuevo, creo que ahora en el pico de la pandemia, el acceso a estas vacunas va a ser más fácil desde el punto de vista de costo. No va a ser más fácil desde el punto de vista del número de dosis, pero costo creo que sí. Pero yo estoy de acuerdo contigo que en el momento que nosotros salgamos de la pandemia y esto potencialmente se convierta en una enfermedad estacional y que regrese cada 1 o cada 2 años, creo que las condiciones van a ser diferentes. Pero para entonces nosotros esperamos que la Oficina Panamericana de la Salud, que es en donde Panamá normalmente compra sus vacunas, nos pueda ofrecer vacunas a costos accesibles, ¿no? Y otra cosa importante, Álvaro, ¿no? Este es el coronavirus. Tuvimos SARS-CoV-1, tuvimos MERS, este es SARS-CoV-2, vas a tener SARS-CoV-3, vas a tener SARS-CoV-4. Por eso el 9 de noviembre fue un momento histórico. Que tú tengas una vacuna de ácido ribonucleico en 10 meses, te dice que quizás para la próxima pandemia, y estamos teniendo en este siglo XXI, hemos tenido, 4 o 5 pandemias. O sea, 3 de coronavirus, tuvimos una de influenza H1N1, tuvimos ébola en África. Nosotros vamos a poder en el futuro desarrollar, ojalá, vacunas más rápido que 10 meses. No quisiéramos tener la próxima pandemia de coronavirus. Hay 700 diferentes tipos de coronavirus, hay más de 1.000 especies de murciélagos, hay el 10% de las que han sido estudiadas están infestadas con coronavirus en diferentes partes del mundo. Así que esta no es la última pandemia, tenemos que prepararnos, Panamá se tiene que preparar, tenemos que crear las condiciones para que en nuestro país podamos investigar, podamos producir en algún momento vacunas candidatas y que si podemos colaborar con otros países podamos tener acceso a vacunas rápidamente, Álvaro, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por su gentileza de dedicarle al país estos momentos tan importantes. Gracias por la invitación. Vamos a la pausa. Avanzamos, señoras y señores. Debate abierto dominical y hoy también queremos hablar de un sector que durante esta pandemia ha jugado un papel sumamente importante y es el sector portuario. Está con nosotros Rommel Troch, él es expresidente de la Cámara Marítima de Panamá, conocedor de la materia
Y Rommel, háblanos un poco precisamente de esa premisa, el papel tan importante que han jugado los puertos durante esta pandemia y eso en qué se ha traducido específicamente para la gente que dirá, ¿y a mí qué con los puertos? Hablemos de esto. Gracias, Álvaro, por esta invitación a hacer algo de docencia en el tema marítimo portuario. Panamá tiene uno de los complejos portuarios más grandes de América Latina. Son inversiones portuarias privadas, producto de concesiones, y han jugado un rol muy importante en esta pandemia. Un rol, primero, el rol doméstico, que es de facilitar las importaciones y exportaciones de Panamá, sobre todo de esos productos tan importantes como los alimentos y las medicinas. Sin embargo, es importante acotar también que Panamá es un hub de transbordo de carga para toda América Latina. E igualmente ha facilitado el transporte de este tipo de mercancía importante en pandemia para todos los países de la región. Lo que le ha valido estar creciendo. Una de las pocas industrias en Panamá que está creciendo es la industria del transbordo de contenedores. ¿Por qué es importante acotar transbordo de contenedores? Porque es el negocio marítimo más importante de Panamá después del canal. Hay una gráfica ahí sobre transbordo de contenedores, Gustavo. Continúa, Rommel. Sí. Es importante acotar también que Panamá es el líder del transbordo en toda América Latina. Panamá tiene 5 puertos, sin embargo esto lo ha llevado a manejar cerca de 6.7, casi 7.5 millones, se espera que termine este año. Pero, ¿qué significa el transbordo de contenedores para Panamá? Es lo importante. Igual que qué es lo que significa el canal de Panamá para los panameños, ¿qué significa el transbordo de contenedores para Panamá y los panameños? Bueno, significa una generación de empleos enorme, de más de 10.000 empleos que hay en el sector portuario de forma directa, y de indirecta miles de empleos adicionales. Ahora bien, ¿quiénes se benefician o qué genera este transbordo de contenedores en Panamá? Una de las pocas industrias que en pandemia ha estado creciendo es el transbordo de contenedores. Hoy día, a septiembre, según las estadísticas oficiales, está creciendo al 9.3%, significando empleos seguros, más empleos. Recordemos que Panamá vive un momento ahora mismo de altos niveles de desempleo producto del cierre de los negocios. Esta industria se ha mantenido estable desde el punto de vista de trabajo para Panamá y generador de divisas, generador de riqueza para Panamá. Entonces, es importante acotar que el transbordo de contenedores genera toda una serie de beneficios para un sector grande de la industria marítima de Panamá. Y te lo voy a enumerar así. Antes que el transbordo de contenedores se desarrollara, a Panamá llegaba menos de un barco diario de contenedores a puertos panameños. Hoy día llegan en promedio 15 barcos diarios portacontenedores a este complejo portuario panameño, donde se beneficia, para empezar, desde que llega el barco, se benefician los remolcadores que mueven el barco, los pilotos que mueven el barco, pilotos privados y pilotos del Canal de Panamá. Se benefician los proveedores de suministros al barco, se benefician una gran serie de empresas que van desde fumigar barcos, sistemas de navegación, servicios de lanchas a los barcos, servicios de mover tripulantes que van al barco a buscar los tripulantes, las lanchas, para regresarlos a tierra y llevarlos al aeropuerto de Tocumen. E igualmente entran por el aeropuerto. En Panamá hay un gran centro de intercambio de tripulación. Y entre más barcos tenemos, más servicios de intercambio de tripulación se da. Igualmente, esto ha generado una inversión de casi 5.000 millones de dólares en el sector portuario en los últimos 20 años. Pero además, ¿quiénes más están en el negocio del transbordo de contenedores? El ferrocarril de Panamá. Casi toda la carga que mueve el ferrocarril es transbordo. ¿Quiénes más están en el negocio de transbordo de contenedores en Panamá? Hay varias compañías de camiones muy formales y organizadas que mueven transbordo por carretera. Rommel, una pregunta. Dígame. ¿No han parado
en ningún momento, esto arrancó en 9 de marzo, fue el primer anuncio que dio la ministra en ese momento, Rosario Turner. Los puertos nunca pararon. 1, 2, el impacto del COVID en la salud de los trabajadores, ¿cómo ha sido? Porque si se dio, lo supieron manejar muy bien. Bueno, en efecto, el sistema portuario ha manejado muy bien el tema del COVID, con todos los protocolos inmediatamente para evitar la contaminación o la dispersión del virus en los trabajadores, con todos los mecanismos. Imagínate, el Canal de Panamá no cerró, los puertos tampoco. Los puertos alrededor del mundo no cerraron. Sin embargo, casi todos los puertos alrededor del mundo están cayendo en movimiento de carga. ¿Por qué? Porque como podemos verlo en Panamá, no hay venta, no hay almacenes abiertos, no hay fábricas abiertas, no hay restaurantes abiertos, casi ahora recientemente se han abierto, no hay ningún tipo de almacén al detal que no venda productos necesarios. Han todos estado cerrados. Las compras de Navidad no se sabe qué va a ocurrir con ellas. Entonces, la carga, casi todos los puertos en América Latina y en el mundo han caído. Sin embargo, Panamá, que es un centro de transbordo, está creciendo a 9.3%. Otros centros de transbordo en la región también están creciendo significativamente. ¿Por qué? Porque cae la carga, las navieras ven en Panamá y en los puertos panameños una solución para concentrar carga y luego redistribuir. Y además de eso, mucha carga que venía en camino durante, apenas se declara la pandemia, a mediados de marzo, esa carga se ve imposibilitada de llegar a sus países de destino final, y en Panamá encuentra esa ayuda y ese acopio que requiere para luego ser movida hacia el destino final. Las navieras con las que hemos conversado y hemos estado en varios webinars nos comentan que los clientes les dijeron: no me entregues la carga porque tengo mi bodega llena, cerramos el comercio y no tengo donde poner la carga, entonces reténmela en algún puerto de la región hasta que yo pueda recibirla. Y Panamá se llenó de carga. Mira, Panamá tiene... Estamos a septiembre, el crecimiento en realidad nadie lo esperaba, pero es producto de esa posición geográfica que tiene vocación de servicio. Panamá, esa geografía que tiene, es lo que le ha traído esa inversión portuaria tan importante que no la tiene nadie en América Latina. Y una inversión portuaria que está diseñada, y es importante recalcarlo, para el transbordo. Claro, de paso, y está muy bien, se benefician todos nuestros importadores y exportadores. Imagínate un puerto, 5 puertos para importar y exportar. En ningún país existe eso. Vea los puertos de la región aquí en América Central para que tú veas. Tienen 1 o 2 puertos, uno en el Atlántico, uno en el Pacífico. Y puertos pequeños, con muy poca capacidad. Panamá tiene 3 en el Atlántico y 2 en el Pacífico. Y entre ellos tienen el conglomerado portuario más moderno e importante de toda América Latina. El termómetro entonces para medir lo que pudiera ser el movimiento, el crecimiento económico nuestro, va a ser definitivamente estos 5 puertos para el próximo año 2021. ¿Cómo ven ustedes, los que manejan estos temas, el próximo año, que ya está a la vuelta de la esquina? Bueno, tú has dicho algo muy importante. Los sectores económicos que en pandemia han sido menos afectados están ligados al transporte marítimo. El Canal de Panamá, que entrega una gran cantidad de divisas al país, y los puertos, que también le generan una gran cantidad de divisas y de riqueza. Yo soy de la opinión que el gobierno debe enfocarse más en visualizar que esta fortaleza debemos explotarla un poco más y llevar los puertos a manejar más carga. ¿Qué haría yo? ¿Qué recomendaría yo? Mira, tenemos 5 puertos de clase mundial, operadores portuarios globales de clase mundial, con una experiencia en desarrollo de operación portuaria que no la tiene ningún otro país de América Latina. Entonces, yo diría que hay que hacer una alianza público-privada, gobierno, operadores portuarios, y llegar a una estrategia de cómo crecer esta operación portuaria, cómo manejar más carga, cómo llevar el transbordo de 7.5 millones a 15 millones en los próximos 5 años, y
establecer una estrategia país, una alianza país, operadores portuarios, gobierno. ¿Cómo hacemos para darle una mayor explotación a esta posición geográfica que nos ha servido para, en pandemia, ayudar a toda la región y ayudar a Panamá generando riqueza? E igualmente, en Panamá están las navieras más grandes del mundo. Hay navieras aquí que tienen una operación muy importante en el Pacífico y otra en el Atlántico. Las dos navieras más grandes del mundo en Panamá, yo estimo que manejan un 70% del transbordo. Entonces tenemos que hacer esfuerzos para atraer más navieras, pero no podemos atraerlos, yo diría, de forma individual. Deberíamos hacerlo como un proyecto país, una alianza público-privada entre las autoridades marítimas de Panamá y el mismo Ejecutivo para ver qué necesitan los operadores portuarios para ampliar su capacidad y atraer más carga. ¿Y qué requieren las navieras que Panamá les ofrezca? Mira, también tenemos que hablar de la burocracia, tenemos que hablar de las leyes, reglamentaciones que faciliten más el transbordo, porque Panamá tiene un canal navegable y tiene un canal seco, compuesto por 2 puertos en el Pacífico, 3 en el Atlántico, conectados por ferrocarril, autopista Panamá-Colón, operadores de camiones que manejan transbordo también, que necesitan todo ese conglomerado, una modernización, una nueva estrategia para, a pesar de que somos ya el líder indiscutible de América Latina en transbordo, pues llevarlo a otro nivel y que sea esto la base para construir el hub logístico de las Américas. Danilo Toro pregunta, Rommel. Buen día, ingeniero. ¿Cómo estás, Danilo? Gusto en saludarte. Bien, aquí. Ingeniero, la explicación clara que usted acaba de dar me obliga a preguntarle taxativamente, ¿quiere decir entonces que los puertos le trajeron negocio al Canal de Panamá en esta ocasión? Porque la consolidación de carga en Panamá implicaría que las navieras vieron a Panamá como un punto estratégico y por lo tanto el canal se vería beneficiado como negocio que tiene una simbiosis con los puertos. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, si ha habido una tendencia de caída en demanda y en oferta de carga, si eso se registró durante los primeros meses y la tendencia para el próximo año es que no vaya a haber mucha demanda de carga, ¿quién está consumiendo entonces carga regionalmente de manera significativa? Bueno, mira, el transbordo hay que entenderlo como un punto de acopio de carga para toda una región. Cuando el destino final de la carga es un mercado muy pequeño, se desarrollan los centros de transbordo, porque no es rentable mandar un Neo-Panamax a un país muy pequeño donde descarga muy poca carga. Entonces, ¿qué se hace? Se desarrolla un centro de transbordo y los barcos feeder llevan esa carga, que son barcos más pequeños. Los barcos madres lo depositan en un país como Panamá, que es el país ideal para el transbordo en toda la América, y luego los barcos feeder lo distribuyen. Ese es el modelo que se desarrolla en carga, inclusive en carga aérea funciona igual. Pero para ver tu primera pregunta, sí, los puertos le han traído más negocio al canal, eso es cierto. Pero los puertos también tienen su fortaleza o atraen la inversión para desarrollar el desarrollo portuario producto de que el canal existe y tiene ya las rutas. Tenemos que verlo así. Antes que los puertos se construyeran, los barcos no paraban, pasaban por el Canal de Panamá. Luego que se construyen los puertos, los barcos o las navieras ven la oportunidad de ser un centro de transbordo para la región y empiezan a desarrollar un transbordo en Panamá. Entonces, hay un antes y un después. Los puertos le han traído más demanda de servicios al canal en ciertas áreas, pero igualmente es por el Canal de Panamá, el desarrollo de estas rutas, que existe y que se potencia el transbordo. Es una coexistencia donde ambos se benefician y ambos se generan servicios uno al otro. Te voy a dar un ejemplo. Todos los barcos que entran a los puertos que están dentro del canal, que van a puerto, esos barcos son llevados por los pilotos del Canal de Panamá. Cuando no había puerto, ese servicio no se daba. Entonces el canal genera varios millones de dólares producto del servicio de pilotaje de los barcos que van a Balboa, a Cristóbal y al puerto de Rottman, que es el de PCA ahora mismo. En otros puertos que están fuera del canal hay pilotos privados, pero también es un negocio nuevo que no existía hace 20 años. Entonces,
No sé si te cubrí la primera pregunta con eso. Sí, gracias. Pasando a la segunda pregunta, los puertos de transbordos concentran carga para redistribuir. Antes, hace 10 años atrás, Panamá consolidaba mucha carga de América Latina. A medida que estos países fueron creciendo en producción y en producción de carga, las navieras reestructuraron sus servicios y ya los barcos Neopanamax antes solo llevaban, hace 10 años, en el 2006, solo llegaban a Panamá. Hoy día los barcos Neopanamax llegan a Colombia, llegan a Chile y están llegando a Perú. Ya no es nada más Panamá. ¿Ya por qué? Porque esos son mercados que han crecido mucho y la producción justifica que el barco vaya hasta allá. Eso los ha obligado a reestructurar sus rutas de transporte, incluyendo a Panamá, incluyendo a México también. Entonces, estos países, con la caída de la pandemia, con la caída de la carga producto de la pandemia, el volumen de carga de estos países de importación y de exportación disminuye. Entonces, el centro de transbordo vuelve a agarrar mucha fortaleza. ¿Por qué? Porque ya deja de ser rentable enviar los barcos donde la carga ha caído, los barcos Neopanamax. Entonces, ¿qué envías? Un barco pequeño. Y ese barco pequeño entonces se conecta en Panamá, dejando el Neopanamax en Panamá y tocando menos puertos en la región, por lo que requieren más barcos pequeños redistribuir la carga. La carga, sí, está cayendo en toda la región, pero eso, en cierta forma, favorece al centro de transbordo, porque hace menos rentable enviar los Neopanamax a esos destinos donde había sido ya rentable y las navieras estaban enviando los barcos allá. No sé si te cubrí con esa parte. Sí, gracias, ingeniero. Bueno, muchísimas gracias, Rommel, por hacer docencia sobre un sector tan importante para el país y que quizás hay poca comprensión de parte de la población, como es el sector portuario y marítimo, que tanto aporta al desarrollo de esta nación. Gracias. ¿Sí? Se pensaba que la construcción iba a disparar después del término del primer golpe de pandemia. Y fíjate lo importante que han sido los puertos, algo que ni siquiera estaba en los radares de los cálculos iniciales. Así es. Bueno, gracias, Rommel. Bueno, y gracias a todos los amigos que nos han sintonizado en el día de hoy aquí en Debate Abierto Dominical. Será entonces hasta el próximo domingo, si Dios nos da permiso.